a Cristo en medio de la palabra que está acá. Así que bueno, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Esta es la palabra del Señor. Me alegré grandemente en el Señor de que al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. He titulado mi mensaje Gozo, contentamiento, generosidad y amor, viviendo unidos a Cristo. Si nosotros quisiéramos tomar la carta de los Filipenses como si fuera una especie de ser vivo y empezáramos a hacer cortes en la carta, podríamos decir que el resultado sería que esta carta, no importa dónde cortemos, estaría sangrando regocijo y alegría. Pero al mismo tiempo deberíamos decir que cada corte que hagamos estaría relacionado con la unión con Cristo. En toda la carta, el apóstol Pablo, que se ha presentado como siervo de Cristo, quien saluda a los hermanos deseando para ellos la gracia del Señor, saluda como un siervo que está encarcelado, pero que al mismo tiempo está desbordando de gozo, escribiéndole a personas que ama, a hermanos amados en la fe, y deseando que ellos también puedan experimentar el mismo gozo. Pablo da muchas razones a los filipenses para que se gocen con él, a pesar de que él está atravesando circunstancias difíciles. Ellos deben gozarse porque Cristo está siendo anunciado. Deben ser causa de gozo también cuando vivan teniendo un mismo sentir. Deben gozarse porque si pasa lo peor que podría pasar, es decir, si Pablo fuera condenado a muerte, aún él vendría a ser un sacrificio y una ofrenda al Señor. Deben también gozarse porque Epafrodito, un siervo de la iglesia del Nuevo Testamento, ha retomado su servicio y que ahora también se encuentra mejor de salud. Pero por sobre todo la razón que él da es que ellos deben regocijarse en el Señor. Ahora, en esta última parte de la carta, Pablo no solo presenta cuál es la fuente de regocijo, sino que también presenta como un fruto de ello o como frutos de ese regocijo algo maravilloso que vamos a ver hoy. Hermanos, la fuente de regocijo que es mostrada por Pablo no es otra, sino estar unidos a Cristo. No hay otra expresión que sea usada más por el apóstol en el Nuevo Testamento que en Cristo, la cual habla de la posición que tenemos los cristianos, la cual no es otra sino estar unidos al Señor Jesucristo. Solamente en esta carta, yo le invito a que usted la lea con detenimiento en su casa y tal vez al menos 18 referencias
ya sea a la unión con Cristo y tal vez un poco más a las consecuencias de estar unido a Él. Más o menos el 15% de las veces que esta expresión en Cristo está en todo el Nuevo Testamento aparece acá, que es una carta que definitivamente no abarca el 15% del Nuevo Testamento. Más de 130 veces en el Nuevo Testamento encontramos esta expresión, estar en Cristo. Pero bueno, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo puede pasar estas cosas? ¿Cómo puede alguien estar unido a Él? Bueno, lo que sucede es que cuando somos traídos a arrepentirnos por la obra del Espíritu Santo, los hombres son traídos también no solo a arrepentirse, sino a tener fe, a creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Ahora, esa fe que nos trae a Él es una fe que también nos une a Él. Es decir, al creer en Él, lo que enseñan las Escrituras es que somos unidos a Él. Por lo cual también podemos decir que somos entonces, en razón de la unión con Él, justificados, perdonados, santificados, adoptados como hijos, y es también debido a que estamos unidos a Él, a que perseveramos hasta el final. Tema que se vio hoy en la escuela dominical. Hermanos, todas las bendiciones de la salvación proceden de nuestra unión con Cristo. Todas las bendiciones de nuestra salvación proceden en que ahora estamos unidos a Él. Pablo ahora habla en su carta a los hermanos en la fe, es decir, a aquellos que están unidos a Cristo, y al escribirles, una de las razones de su carta es expresar gratitud y alegría al verlos dar diferentes frutos de estar unidos a Cristo. Es decir, Pablo lo que está haciendo en esta carta es decir, hermanos, es evidente que ustedes están unidos a Jesús, porque las cosas que se muestran en sus vidas da testimonio de eso. Hermanos, la unión con Cristo es la fuente verdadera de gozo y contentamiento que resulta en generosidad y amor por los hermanos. Si usted quiere, mi deseo es que usted salga con esto hoy. La unión con Cristo es la fuente verdadera de gozo y de contentamiento que resulta en generosidad y amor por los hermanos. Y Pablo aborda tres resultados o productos de la unión con Cristo. En primer lugar, versos 10 al 13, unión con Cristo que produce contentamiento en cualquier circunstancia. Verso 14 al 20, la unión con Cristo que produce fruto en generosidad, que tiene también esperanza en el proveedor. Y finalmente, la unión con Cristo que nos da una familia que depende de su gracia. Versos 10 al 13, la unión con Cristo produce contentamiento en cualquier circunstancia. Me alegré grandemente en el Señor que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo habla de la generosidad de los filipenses como uno de los frutos de la unión con Cristo, pero esto lo voy a dejar para mi segundo punto. Él está reconociendo que en algún momento ellos quisieron manifestar su cuidado material por el apóstol, pero se quedaron sin la posibilidad de llevarlo a cabo. Ahora, cuando Pablo es encarcelado y la noticia llega a la iglesia de Filipo, inmediatamente ellos tratan de ayudar a Pablo en la tribulación. La cárcel donde estaba Pablo en ese momento, al igual que tal vez muchas cárceles hoy, bueno, tal vez mucho peor que muchas cárceles hoy, no proveía a los presos de ningún tipo de cosa, ni siquiera básica. Es decir, que alguien que cayera en ese estado, estar encarcelado, necesitaba desde alimento hasta cosas para cuidar de sí mismo. Así que cuando los hermanos de Filipo se dan cuenta que Pablo es encarcelado, tratan de ayudarlo. Pero inicialmente no pueden hacerlo. Hay varias razones que pueden mostrarse para esto. Primero, posiblemente estaban atravesando un momento de escasez como iglesia.
O posiblemente, que es lo que yo pienso, no habían encontrado a alguien idóneo para llevar la ofrenda a Pablo. Ahora, recordemos, estamos hablando del siglo I, no era tal cosa como enviar una ofrenda, poner un giro en un X o consignar a una cuenta, ¿cierto? Tenían que enviar a un siervo del Señor que llevara esta ofrenda, viajara todo lo que se necesitara viajar para llevarlo a Pablo. Así que además también había que cubrir los gastos de aquella persona que iba a llevar la ofrenda. Finalmente ellos logran reunir la ofrenda y logran llevarla con Epafrodito. Y esa es la razón por lo que Pablo está ahora gozándose en esa ofrenda. En un sentido podríamos ver también la carta a los filipenses como una carta de gratitud, una carta de agradecimiento. Y esto es interesante porque el agradecimiento es algo que escasea hoy. Usted ayuda a alguna persona en cualquier lugar donde esté y es difícil encontrar tan siquiera la frase gracias. Pero Pablo no solamente está enviando un agradecimiento superficial por parte de Epafrodito, sino que escribe una carta completa para decirles: hermanos, gracias por lo que están haciendo por mí. Ahora, el apóstol quiere que quede claro, y lo vamos a hablar más adelante también, que él no está hablando de estas cosas porque esté pasando un momento de escasez, que efectivamente estaba pasando dificultades, pero él está mostrando que habla de esto como algo que es fruto de la unión con Cristo en la vida de los filipenses. Y también habla de esto, él puede decir: mire, yo no estoy escribiendo porque tenga necesidad, porque yo he aprendido a contentarme sin importar cuál sea la circunstancia que estoy atravesando. Versos 11 y 12, Pablo quiere que sea claro que la razón de su gozo no es haber recibido la ofrenda de los filipenses, porque él sabe contentarse en cualquier situación. Pero al mismo tiempo Pablo dice que ha aprendido a hacer esto. Él ha aprendido a contentarse en cualquier situación, es decir, el contentamiento es tanto algo que procede de estar unido con Cristo como algo que el cristiano tiene que aprender, ¿no? Y quiero ilustrar esto de la siguiente manera, porque tal vez usted puede decir: bueno, ¿cómo así, pastor? Estar unido a Cristo trae contentamiento, pero entonces ¿por qué tengo que aprenderlo? ¿No? Si usted quiere ser un ingeniero, cualquiera de las ramas, y usted se matricula en cualquier universidad, bueno, no sé, en la escuela de ingeniería, el solo hecho de que usted se matricule a la universidad no lo hace un ingeniero. Usted tiene que aprender, usted tiene que estudiar, usted tiene que pasar sus exámenes. Es decir, usted está unido a la universidad, pero usted todavía no ve el resultado porque usted tiene que aprender esto. Ahora, al mismo tiempo, es imposible llegar a ser ingeniero si usted no está unido o si usted no está matriculado a una universidad por el tiempo que le tome llegar a ser ingeniero. Es decir, es obligatorio estar inscrito en una universidad, pero al mismo tiempo usted tiene que aprender cómo convertirse en eso. El contentamiento viene de la unión con Cristo, pero al mismo tiempo es algo en lo que nosotros somos activos, tenemos que aprender. Ahora, este tipo de contentamiento es un contentamiento que procede de la unión con Cristo. No depende de cualquier circunstancia, como dice el apóstol Pablo. Es decir, no hay un contentamiento condicional. No es que, bueno, puedo estar contento y darle gracias a Dios si todo me sale bien, ¿no? Pero si no me sale bien, entonces ahí ya no hay razón para contentarse. No es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no hay ninguna circunstancia que pueda separarnos del Señor. Y al mismo tiempo, si Cristo es nuestra fuente de regocijo, ¿qué cosa puede impedirnos agradecer al Señor en medio de todo? Es decir, si Cristo es mi fuente de deleite y de gozo, y yo estoy unido a Él, y si nada puede romper esa unión, llámese escasez, llámese enfermedad, llámese tribulación, si nada puede romper eso, entonces yo puedo agradecer en cualquier circunstancia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué circunstancia puede ser tan poderosa como para dejar de agradecerle a Dios? Ahora, la versión de la Biblia Peshitta en el verso 11 la traduce de la siguiente manera, y quiero traerlo porque me parece que añade algo muy especial, y él dice:
No lo digo porque tenga carencia, porque he aprendido a que sea suficiente para mí lo que poseo. Quiero leerlo nuevamente. No lo digo porque tenga carencia, dice Pablo, porque he aprendido a que sea suficiente para mí lo que poseo. Hermano, una de las cosas que generalmente se ve en los hombres es que nunca consideran suficiente lo que tienen. Si llegáramos a hacer alguna encuesta y dijéramos a cualquier persona, no importa el estrato social, ¿estás contento con lo que tienes? ¿Es suficiente para ti lo que ganas o lo que posees? Nadie, hermanos, nadie va a decir, sí, yo no necesito nada más. Tengo todo lo que necesito, tengo lo suficiente. A no ser de que usted se encuentre un cristiano y un cristiano piadoso. Él sí va a decir, yo estoy unido a Cristo. ¿Qué más podría desear? Tengo lo que necesito. Ahora, esa idea de nunca tener suficiente es lo que llena a los hombres de amargura y lo que llena a los hombres también de un sentido de insuficiencia o de no haber alcanzado un gozo completo en sus vidas. Y al mismo tiempo, en los cristianos, ese sentido de no tener suficiente es lo que nos llena también o lo que nos impide tener un gozo completo en Cristo. Y para muchos, el sentido de no tener lo suficiente impide incluso servir al Señor. Yo quiero servir al Señor, pero no tengo lo suficiente. Quiero alcanzar, poder tener esto, ahorrar lo otro, y entonces de pronto voy a poder servirle al Señor. Hermanos, las redes sociales, por ejemplo, son plataformas para sembrar la idea de que siempre podemos tener más. No he visto el primer influenciador que hable de lo poco que tiene. Y si habla de lo poco que tiene y se hace famoso, seguro después va a hablar de lo mucho que tiene, ¿no? Ninguno está contento con lo que tiene porque siempre podríamos tener más. Y siempre es deseable y bueno, dicen algunos, querer tener más. Juan Calvino decía sobre esto, cualquiera que sea mi condición, estoy satisfecho con ella. ¿Por qué? Porque los santos saben que así agradan a Dios. Por lo tanto, no miden la suficiencia por la abundancia, sino por la voluntad de Dios, de la cual juzgan por lo que ocurre, porque están convencidos de que sus asuntos están regulados por su providencia y su buen gusto. Cualquiera sea nuestra condición, nosotros podemos agradecer al Señor. Verso 12, Pablo habla del secreto de estar saciado, como de tener hambre, como de tener abundancia, o como de tener necesidad. Hay un secreto de sentirse saciado, no importa lo que yo estoy atravesando. Y Pablo utiliza dos juegos, dos triadas, podríamos decirlo así. Él dice, sé vivir en pobreza, también dice sé vivir en hambre, o sé vivir en necesidad. Y las tres ideas comunican lo mismo. Pablo sabe qué es estar sin nada. Pablo sabe qué es estar perseguido. Pablo sabe qué es estar afligido. Pablo sabe qué es estar enfermo. Pablo sabe qué es estar al borde de la muerte. Pero Pablo también sabe qué es vivir en prosperidad, qué es vivir saciado o qué es vivir con abundancia. Hermanos, no todos los hombres saben padecer necesidad, pero también es verdad que definitivamente no todos los hombres saben tener prosperidad. Ahora quiero preguntarle para que usted se responda ahí, ¿dónde está? ¿Cómo se comporta su corazón en la abundancia? ¿Cómo se comporta su corazón cuando el Señor prospera su camino, bendice el trabajo de sus manos? O cuando llega algo que usted no esperaba que iba a llegar, obviamente algo legal que usted entiende que procede de Dios, ¿no? ¿Cómo se comporta su corazón? ¿Qué es lo primero en lo que usted piensa? ¿Cómo se comporta su corazón cuando está necesitado? Cuando parece que lo que tiene no alcanza. Hermanos, estas dos circunstancias tienen una capacidad especial de revelar lo que hay en el corazón de los hombres. Tienen mucho poder. Tanto en la abundancia sabemos quiénes son los hombres, como también en la escasez.
Hermano, la fuente de nuestro contentamiento es una fuente que nunca puede secarse o nunca puede agotarse. Es nuestra unión con Cristo. Es un contentamiento que es inagotable porque Cristo mismo y sus riquezas son inagotables. Pablo lo habla en Romanos capítulo 8. ¿Qué me puede separar de él? ¿Hambre, desnudez, pobreza, muerte? ¿Qué me puede separar de él? Dios revela este misterio, dice Hendrickson, solamente a los que conocen al Señor. Los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde en la prosperidad. Si usted está acá y usted no tiene a Cristo, usted seguramente se está preguntando, ¿cómo es posible que este pastor diga que aún en la escasez yo puedo darle gracias a Dios? ¿Qué tipo de Dios es ese? Yo pensé que iba a venir a una de esas iglesias donde me iban a prometer riqueza, ¿no? Abundancia y éxito. Pero este pastor está hablando de algo diferente. Hermano, si usted no está en Cristo, no va a poder entender por qué los cristianos afirmamos junto con Pablo, hemos aprendido el secreto de estar saciados, así haya mucho o así haya poco. Hermanos, aunque es imposible que ese secreto sea conocido por los que no temen a Dios, al mismo tiempo también se debe decir que muchos cristianos viven como si no hubieran conocido el secreto. Hay muchos cristianos que son cristianos y son cristianos verdaderos, pero no han aprendido este secreto. ¿Es usted de estos cristianos? Y el pastor, sí, yo me gozo en Cristo y me glorío en Jesucristo y canto, pero ay, pastor, si solo tuviera esto, si solo tuviera aquello. Hermano, usted lo que necesita es aprender este secreto. Usted lo que necesita es abrazar esta verdad que Pablo nos muestra hoy. Pablo sabía que es tener hambre en una cárcel fría, pero también sabía que era comer en una casa como la de Lidia. Y en todo y por todo puede estar contento. Ahora Pablo expresa la razón por la que puede tener contentamiento en cualquier circunstancia. Y esto es algo que todos conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, hermanos, qué texto más glorioso, pero qué texto más rebajado de su valor. Lo que Pablo afirma es que a causa de estar en Cristo, es que él recibe fortaleza, o también se puede decir capacidad de hacer cualquier cosa, específicamente de gozarse en cualquier circunstancia. Cuando leemos ese verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todos ponen el énfasis en todo lo puedo. Pero el énfasis realmente es la hermosura y el poder que hay en estar unido a Cristo, en Cristo. Ese es el énfasis de ese versículo. No es que lo puedo todo, aunque es importante y Pablo también lo quiere transmitir, sino es el hecho de que todo lo puedo solamente por el hecho de que estoy en Él. ¿Está usted unido a Cristo? Si usted no es cristiano, seguramente usted puede estar diciendo en su mente, no, creo, a veces oro, pero no tengo esa seguridad de estar. Bueno, hermano, hoy, o visitante que está acá, hoy usted es llamado a que venga a Él, que se una a Cristo por la fe. Este verso es uno de los más malentendidos y también de los mal aplicados. No es un amuleto para el éxito, lo siento. De hecho, es una afirmación de que aun cuando parezca que no hay éxito en lo humano, aún ahí podemos agradecer y gozarnos en el Señor. Este texto se ha usado para muchas cosas, ¿no? Hay deportistas que llegan y dicen, no, yo voy a derrotar a porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunos más osados que se hacen tatuajes que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos que están en la universidad dicen, no, yo puedo vencer ese parcial porque todo lo puedo en Cristo con la fortaleza. Sí, toda la semana pasada pasaste 30 horas semanales en redes sociales y 5 horas estudiando y quieres usar ese versículo para esconder tu pecado. No, para eso no es ese texto, ni es el significado ni el propósito por lo cual lo recibimos. Cristo es nuestra mayor fuente de contentamiento porque Él mismo tuvo contentamiento en el momento de mayor pobreza. La palabra de Dios dice que Cristo, al hacerse hombre, se hizo pobre. El Hijo de Dios es que estaba a la diestra del Padre eternamente. Filipenses capítulo 2 habla de eso. Descendió de su trono, tomó forma de hombre, y no solo de hombre, sino que se humilló tomando forma de siervo,
para que nosotros pudiéramos ser unidos a Él. Pablo habla en otra de sus cartas en Corintios de que a causa de la pobreza de Cristo, nosotros somos enriquecidos. ¿Puede usted creer eso? La pobreza del Señor Jesucristo es capaz de salvar a una multitud incontable de hombres y mujeres. En su estado más bajo, en su estado más vulnerable, Jesucristo obtuvo la mayor victoria que nadie más puede tener, y una victoria que nos enriquece a todos. Nos enriquece porque hoy podemos decir estamos unidos a Él y podemos tener salvación eterna con Él. Pablo sabe que esa gracia de Cristo es lo que necesita el hombre en su debilidad. Y por eso incluso dice en 2 Corintios, más bien me gloriaría entonces en mi debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. La gracia basta y su poder es suficiente. Hermanos, el contentamiento del que habla Pablo está fundado en Cristo, no es un contentamiento basado en su propia habilidad. Los estoicos, los filósofos de ese momento hablaban de tener contentamiento, tener satisfacción y placer, pero basada en sus propios méritos. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de un contentamiento que viene de alguien más, es externo, pero al mismo tiempo viene a ser mío cuando soy unido a Cristo. Este no es el contentamiento de un hombre que a causa de sus logros académicos es reconocido por otros hombres y puede alcanzar abundancia y entonces conduce su lujoso auto mientras dice a sí mismo, tengo más de lo que necesito. Y se para en un semáforo y ve 4 o 5 personas intentando limpiando el vidrio y dice, ay, gracias. No sé, a veces hasta le agradecerán a Dios, tengo más de lo que necesito. No es ese tipo de contentamiento, porque ese tipo de contentamiento mundano es un contentamiento egoísta. ¿O cuándo usted ha visto la primera fundación que diga un Ferrari para todos? Si un hombre en esa condición dijera, mire, la fuente última de la felicidad es conducir este auto, debería entonces decir, yo quiero que todos pudieran conducirlo. Pero no es lo que sucede, porque es un contentamiento egoísta, pecaminoso y carnal. No es un contentamiento egoísta, sino aquel contentamiento que lleva al hombre a darse por amor al Señor y a los hermanos. Hermano, la unión con Cristo es la fuente verdadera de gozo y contentamiento que resulta en generosidad y amor por los hermanos. Eso me lleva también a mi segundo punto, la unión con Cristo que produce fruto en generosidad, pero que también tiene esperanza en el proveedor. Pablo ahora profundiza más en su agradecimiento por la generosidad de los hermanos de la iglesia de Filipos. Los primeros, el verso 10, parte del 11 habla de eso y ahora retoma esa idea. Él está agradecido porque esta iglesia ha sido generosa con él, verso 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Ustedes mismos saben, también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pablo agradece porque esta iglesia tuvo una participación activa en el Evangelio. Y en muchas ocasiones fueron los únicos involucrados en ayudar a las necesidades materiales del apóstol. Muchas iglesias, y este es un triste patrón que vemos en algunas, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Tesalónica. Estos hombres veían, a pesar de ser hermanos muchos de ellos, veían como algo gravoso y como una carga tener que sostener materialmente al apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo es llevado a trabajar haciendo tiendas. Eso lo podemos ver en 2 Corintios. Él se dice, yo amo tanto a estos hermanos, que como ven como algo malo sostenerme, yo soy capaz también de trabajar. Y ese texto también se malentiende, porque dice entonces algunos interpretan mal y se acercan con una exégesis terrible. Bueno, entonces todo pastor debería ser bivocacional. Y yo soy más piadoso porque no. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, y quiero ir a algunos textos acá rápidamente para mostrarles de lo que está hablando el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 9.
Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo habla, miren, yo hago lo que tenga que hacer, y yo creo que todo pastor sincero puede decir esto. Si yo tuviera que pagar por predicar el Evangelio, yo lo haría. Y hay momentos de las iglesias donde tal vez esto es necesario. Nosotros mismos, los 4 o 5 primeros años de nuestra iglesia, tuvimos que vivir de esta manera. Pero el Señor es fiel, y Pablo también habla de esto en 2 Corintios capítulo 8, cuando habla acerca de lo que estaba pasando en esta iglesia. Perdón, 2 Corintios 11, verso 8. Verso 8 y 9. Dice: a otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Pablo está diciendo, mire, cuando ustedes no quisieron participar conmigo del Evangelio, yo no fui carga. Pero otra iglesia vino y pudo suplir lo que era necesario para que el Evangelio siguiera avanzando. Hechos capítulo 18, verso 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo entonces comenzó a predicar, dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Es decir, Pablo estuvo bivocacional allí en Corinto hasta que la iglesia de Filipenses envía sus ofrendas, y Pablo entonces dice, bueno, ahora puedo hacerlo mejor. Ahora puedo dedicarme solamente a esto. A pesar de que estas iglesias fueron necias, tanto Corinto como la iglesia tesalónica, a pesar de que estas iglesias tuvieron falta de generosidad, a quienes estaban dando su vida por servirles, vemos la abundancia de generosidad como un fruto hermoso de la unión con Cristo de iglesias como la iglesia de Filipo, que aún apoyaron a Pablo para que llevara a cabo su ministerio en esas iglesias necias. Qué gran amor de los filipenses, aún por hermanos inmaduros y necios. Ellos dicen, ¿saben qué? Pablo, seguramente de alguna manera ellos se habían enterado de la situación. Pablo tiene que hacer tiendas allá en Corinto. Dicen, wow, y esta iglesia no puede hacerlo. Bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. Y a veces es una bendición que iglesias puedan sumarse y podamos unirnos nosotros mismos. Debemos orar para que lo que el Señor nos da podamos extendernos en gracia, favor y apoyo a otras iglesias que por diferentes circunstancias, incluyendo posiblemente necesidades de sus miembros, estén limitadas. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos, porque nosotros mismos hemos visto este tipo de bendiciones. Versos 17 y 18, dice el apóstol Pablo, no es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hermano, la mayor causa de regocijo de Pablo no es que sus necesidades ahora son cubiertas, más bien que las dádivas de los filipenses son un acto de adoración agradable a Dios. Y sabe también que Dios bendecirá a estos hombres. Ahora Pablo recibe la ofrenda de mano de Epafrodito y quiere asegurarse de que ellos sepan que hay agradecimiento por su generosidad, la cual es producto de su unión con Cristo, del Evangelio. No podemos dejar de tener un corazón agradecido a Dios y a los hermanos. Ahora, no era la ofrenda, sino de quién procedía el interés del apóstol. Pablo no era como un falso predicador de la prosperidad de hoy día, contando números y haciendo cuentas, no. Él estaba diciendo, doy gloria a Dios porque su generosidad me muestra lo hermoso que es cuando alguien es unido a Cristo y tiene un corazón satisfecho y a causa de eso puede ser generoso. Mire, ¿sabe cuál es la razón por la cual algunas personas no son generosas en la causa del Evangelio? Porque piensan que si dan, no sé, si tienen 100 y dan
20, no van a ser felices con 80. A veces incluso cuando no lo necesitan. No voy a ser feliz. Es más, empiezan a fantasear e imaginar. ¿Y qué harán con lo otro? Bueno, y efectivamente, como iglesias bíblicas, como iglesias que nos ceñimos a las Escrituras y a una confesión de fe, entendemos también que la congregación debe tener esa claridad para gozarse aún más de a dónde llegan los recursos que la iglesia ha destinado. No era el don, dice Hendrickson, sino el dador, el verdadero objeto del interés de Pablo. Es decir, Pablo no estaba viendo a estos hombres con un símbolo pesos en la frente. Estaba viendo corazones transformados por el Evangelio y por eso dice, doy gracias a Dios por su ofrenda que es olor fragante. No es lo que damos, sino la intención del corazón, pues el don sin el donante es una vana ilusión, dice Lowell. El Evangelio de la Prosperidad dice que lo importante es la ofrenda. Y por eso vemos cultos que piden ofrendas hasta 6 veces continuamente, durante el mismo servicio, porque lo importante es la ofrenda. Pero lo que dice Pablo es que lo importante son los hermanos que son llevados a hacerlo. Todas estas necesidades, tanto materiales como espirituales, serán también provistas por Dios. Verso 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Un versículo que a veces también parece arrancado, ¿no? Y nos vamos de extremos. Estábamos en la prosperidad, éramos presos del falso evangelio, pero nos vamos al otro lado. No, Dios no puede suplirte, ¿no? Y nos da como vergüenza hablar de que el Señor es proveedor de los suyos. Él es fiel, justo y bondadoso y da semilla al que siembra. Eso es verdad. Es parte de todo el consejo de Dios. Y no podemos, por la falsa idea de querer mostrarnos como más piadosos, más santos o más teológicos, decir que eso no está ahí, porque ahí está. Es parte del consejo de Dios y es una de las cosas que el falso evangelio de la prosperidad ha robado a las buenas iglesias. No hablar de estas cosas. Me da pena, me da miedo. ¿Qué pasará con los hermanos si hablo de esto? ¿Se irán de la iglesia? Está ahí. No podemos arrancar el verso 19. Efectivamente, no solo es que Dios proveerá lo que necesitamos en esta tierra, principalmente es que Él nos bendecirá con toda bendición espiritual. Pero si decimos que se restringe a eso, no hacemos justicia al texto. No hacemos justicia a lo que Pablo está hablando. Ahora, nuevamente, la promesa es para los que están en Cristo. No es para hombres perversos que vienen a la iglesia y hacen grandes donaciones, creyendo que así pueden comprar a Dios. Hermano que nos visita y aquel que es parte de la iglesia, Dios está más interesado en tu corazón que en tu dinero. Tú no puedes comprar a Dios. No importa qué tanto tienes, no importa qué tanto des, tú no puedes comprarlo. Ni por esa razón puedes creer que nosotros pasemos por alto, si eres miembro de la iglesia, cuando hay alguna falta en tu vida que debe ser corregida y en la que debemos exhortarte. Acá no hay columnas financieras inmunes a la disciplina eclesiástica o contrato preferencial. Hermanos, cuando nuestros corazones son unidos a Cristo por la fe y podemos reconocer que conocerlo a Él es lo más valioso que puede existir, cuando la unión con Cristo trae contentamiento, de manera que sin importar las circunstancias nos gozamos en Dios, el fruto es un corazón que es agradecido, que es generoso, especialmente en lo relacionado con el avance del Evangelio del Señor. El corazón generoso ha entendido quién es el Señor y cuál es el fruto eterno de la generosidad. Bendito el Señor por esto. Bendito el Señor porque nuestra generosidad ayuda a que el Evangelio siga avanzando. Algunos de ustedes son personas que apoyan no solo nuestra iglesia local como miembros, sino que incluso también se esfuerzan y apoyan lo que está pasando en La Guajira. Pastores que son capacitados en teología, en doctrina, que nunca hubieran tenido la posibilidad de llegar a un seminario y están escuchando la palabra del Señor. Porque algunos de ustedes se han movido en un corazón generoso. Porque algunos han dicho, para mí esto es un tesoro que nadie puede comprar. Y si la manera en que ese tesoro llegue a otros es también aportando y empujando de esta forma, yo lo voy a hacer. ¿Cómo no dar de lo que tenemos para que otros conozcan a aquello que es más valioso para nosotros? Una realidad a la que Pablo apunta es que el Señor también nos provee en las necesidades
que tenemos en nuestra tierra. Y cuando nuestro corazón abunda en generosidad, podemos ver y tener confianza en que el Señor nos dará para seguir honrándolo en todas las cosas. Algunos dicen, da 100 y el Señor te va a dar 500. Y entonces podrás comprarte tu carro de lujo. No, la Biblia no enseña eso. Nosotros no damos para que Dios nos dé más y hacer un cambalache ahí carnal y entonces alcanzar los lujos y placeres que nuestro corazón pecaminoso desea. Nosotros damos, recibimos y seguimos dando a Dios porque queremos que el Evangelio siga avanzando. Ahora, Dios no nos da solamente de sus riquezas, sino también, dice Pablo, según sus riquezas. Dios nos da de lo suyo, pero también conforme a la sabiduría. Y bendito Dios por eso. Porque tal vez si Dios respondiera a las oraciones de algunos y recibieran lo que están pidiendo, tal vez aún cuando tuvieran un corazón sincero, el Señor sabe también que podrían enloquecerse y podrían terminar quién sabe dónde. La unión vital con Cristo es la única razón por la que somos bendecidos. De Cristo fluyen todas nuestras bendiciones. Si usted está unido a Él, Él es el unigénito Hijo de Dios, es el único obediente, es el único que agradó al Padre en todo. Si usted está unido a Él por la fe, ¿cómo no esperar de Dios todas sus bendiciones? Salvación, perdón de pecados, vida eterna, su Espíritu Santo que nos ayude a ser obedientes y a cumplir su palabra. Verso 20, ¿cuál es el resultado de ver los frutos de la unión con Cristo? Pablo dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El resultado de ver los frutos de la unión con Cristo no es otro sino adoración. Pablo desborda nuevamente en adoración a Dios, en esta ocasión relacionado con la fidelidad de Dios aún en las cosas que los suyos necesitan en esta tierra. Yo siempre me imagino a Pablo escribiendo, ¿no? Y muchas veces en las cartas está hablando de un tema y se va por allá al Dios. ¿Quién entenderá la mente de Cristo? Empieza a hablar y a Dios sea la gloria y se desvía para poner una doxología que hoy tenemos, varias de ellas en el Nuevo Testamento. Siempre lo pienso escribiendo o dictando la carta y decir, ¿qué es esto tan maravilloso? Cristo es suficiente para todas las cosas. Cristo es más valioso que todo. Cristo nos ayuda a estar en abundancia, pero también en escasez. Cristo hace que corazones egoístas y pecadores sean llevados a una generosidad que honra a Dios. Y es más, Dios también ayuda y suple a los suyos. Oh, gloria al Señor. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No puede hacer otra cosa al meditar en las riquezas de Cristo, en cómo aún su pobreza, dice 2 Corintios 8:9, nos enriquece a nosotros. Él no puede hacer otra cosa sino decir, Señor, gloria a ti, Señor. La doctrina de Pablo seduce su corazón y todos sus afectos. Es por eso que al meditar en el cuidado de Dios y en los frutos de la unión con Cristo, Pablo es llevado a adorar al Señor. Hermanos, toda doctrina correcta debería llevarnos a adorar correctamente y debería llevarnos a que nuestros afectos, todo lo que nosotros somos sea movido en agradecimiento al Señor. Nuestro contentamiento está relacionado con nuestra generosidad. El Dios que es fiel y suple es digno de ser adorado. Lo adoramos acá porque Él es el que proveyó a Cristo, proveyó sacrificio, pero también es el que nos da todos los días conforme a sus riquezas y conforme a su sabiduría. Bendito el Señor. Estar en Cristo entonces produce contentamiento y en cualquier circunstancia y también un corazón generoso en relación al avance del Evangelio, pero también entendemos que la unión con Cristo produce una familia que depende de su gracia. Verso 21. Saluden a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pablo termina su carta, como es costumbre, enviando saludos, en este caso a los santos en Cristo. Termina su carta como la inicia. Usted puede doblar 2 hojas y ver versículo 2, versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
Él habla de los santos que están unidos a Cristo, pero también habla de los santos que son sus hermanos. Pablo no solo envía saludos, sino también el de los hermanos que están con él. Hermanos, la unión con Cristo también nos une a su familia. Es una maravillosa bendición pertenecer a la iglesia de Cristo. Es una maravillosa bendición estar unido a las iglesias locales, que son una manifestación de la iglesia universal del Señor. Porque ahí nos unimos a lo que entendemos que es nuestra familia. Estar unidos a Cristo, al estar unidos a Cristo, somos parte de la familia de la fe. De eso se trata, ser miembro de una iglesia. No nos hacemos miembros de una iglesia como si entráramos a un club. Si usted entra a un club, usted puede cancelar su membresía en cualquier momento. Porque es algo superfluo, es algo que, ya no lo... Pero cuando usted ingresa a la familia de fe, a la iglesia local, es manifestación de que usted está unido a su familia. Hermanos, debemos entender la solemnidad de nuestro pacto de membresía eclesial. Al firmarlo, nosotros estamos afirmando que somos parte ahora de una familia de fe, a la que estamos unidos. Usted no se divorcia de su esposa porque quemó un arroz. Eso es lo que pasaba cuando le preguntan a Jesús, ¿cuáles son las razones para divorciarse? ¿No? Dijo, no fue así en el principio. La carta de divorcio no es para eso. Y la unión, el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia. ¿Cómo deberíamos nosotros acercarnos entonces a estar unidos a ella? Hermanos, todo lo que hagamos en relación de la iglesia es algo que hacemos a la novia de Cristo. Y hay razones donde evidentemente tenemos que levantarnos y afirmar y decir y protestar porque la escritura tal vez está siendo transgredida. Gloria a Dios por ese momento. Pero cuando no hay nada de eso, tenemos que tener mucho cuidado. No es posible ser unido a Cristo por la fe y no ser unido al mismo tiempo a la familia de Dios. Yo quiero hablarle también a los que asisten a esta iglesia. Hace meses, si usted viene hace 1 o 2 meses, no le estoy hablando a usted. Pero si usted lleva 1 año, 2 años asistiendo a esta iglesia y usted rehúye ser parte de, nosotros lo vamos a seguir amando, vamos a seguir saludando, vamos a seguir deseando lo mejor para usted. Pero no podemos tratarlo como nuestra familia. No podemos dar ese tipo de privilegios porque usted es el que no ha querido estar unido. Hoy tomamos la cena del Señor. La cena del Señor es una cena familiar. Si usted tal vez nos visita, pertenece a otra familia, está unido a otra familia y por providencia está hoy acá, usted es bienvenido. Esa familia es producto de estar unidos a Él, es una familia que también descansa en la gracia de Dios, hermanos. Ni esta ni ninguna iglesia de Cristo se sostiene o avanza por sus méritos. Esto no se trata solamente de tener hombres capacitados, aunque debemos tenerlos. No se trata de tener algún hermano que tenga dones especiales o ser carismático, no. Se trata de que dependemos de la gracia de Dios. Es por eso que hacemos el resto. Nos preparamos, estudiamos, nos capacitamos, vamos a la escritura, pero no porque nuestra confianza está en lo que está acá. Nuestra confianza está en la gracia de Dios, la misma que nos mueve y nos da el querer y el hacer en todas las cosas. Gracias al ejemplo de Cristo puede enfrentar Pablo cualquier situación con contentamiento. Para concluir, hermanos, algunas cosas. La naturaleza humana y pecaminosa busca tener como fuente de regocijo o de contentamiento muchas cosas distintas a Cristo, como la seguridad financiera, por ejemplo. Pablo pone la prosperidad como un ejemplo de algo que sabe atravesar, al igual que la necesidad, la escasez o el hambre. Si usted no está unido a Cristo y si usted es una persona próspera materialmente, seguro usted no está manejando su prosperidad en una manera que honre al Señor. Porque no solo en Cristo aprendemos a tener mucho, sino que también sabemos cómo tener poco. Y el que tiene poco sabe y atesora y depende en el Señor y es llevado a orar con fervor, confiando en Él. Solo un corazón contento con lo que tiene es poseedor de la libertad que lo lleva a la generosidad.
y puede atravesar cualquier situación con gozo. Ahora, al igual que Pablo, quiero decirles algo, no se equivoquen. Esto no es un sermón para invitar a ser generosos y a dar en esta iglesia. No se equivoquen. Al igual que Pablo, este mensaje es para invitarlos a ver lo glorioso que es Jesucristo y lo glorioso que es estar unido a Él, porque de Cristo proceden todas las bendiciones que los hombres necesitan. Solamente en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Nadie puede comprar eso. Solamente en Cristo somos fortalecidos o capacitados para ver toda circunstancia como valiosa y como fuente de gozo. Y entonces tener un corazón agradecido. Hermanos, al estar unidos a Cristo y solo en Él, podemos experimentar un fruto de la generosidad que recibimos de Él. Pero también al estar en Él, viéndolo como glorioso tesoro, podemos decir, siempre tengo lo que necesito. Aún más, bendito Dios. Porque ¿quién de nosotros merecía recibir tal riqueza de Jesucristo que ganó por nosotros en la cruz del Calvario? Hermano, la unión con Cristo es la fuente verdadera de gozo y contentamiento que resulta en generosidad y amor por los hermanos. Algunas aplicaciones para terminar. Si usted está acá y no ha conocido a Cristo, no ha abrazado al Señor, yo quiero decirle que aunque usted tuviera todo lo que deseara, hablando de asuntos económicos, la prosperidad no tiene el poder para satisfacer su vida y darle contentamiento. Si usted está pensando acá, bueno, tal vez tengo que hacer cosas buenas para que recibir más, o la prosperidad no puede dar lo que solo Cristo puede dar. Y usted al mismo tiempo debe arrepentirse. Si usted ha buscado gozo o alegría en las cosas materiales y temporales, usted ha pecado contra el Señor. Entonces, ¿qué debe hacer? Usted debe venir a Cristo para encontrar salvación, pero para encontrar también la única fuente de gozo verdadera. Iglesia, debemos ver a Cristo como quien tiene supremo valor y como quien nos ayuda a ver todas las cosas por el valor que tienen. ¿Cómo estamos enseñando a nuestra familia a valorar a Cristo por encima de todo? ¿Cómo estamos enseñando a nuestro hogar y a nuestros hijos a que Cristo vale por encima de todas las cosas? Hermanos, mire, yo no tengo que hablarle de los que son papás acá. Yo no tengo que hablarle que los hijos hacen todo lo que nosotros hacemos, porque usted ya lo sabe. Si tiene un niño, no sé, más de un año, usted ya se dio cuenta. El domingo, pero es que... Uy, no, ese día, si hago un turno, entonces, su hijo lo está viendo. La iglesia otra vez, es que preciso voy tarde, ahora me va a regañar el pastor y seguro me lo va a encontrar en la entrada. Lo están viendo. El día del Señor. Bueno, sabemos, es más allá que nuestro culto de adoración. ¿Cómo estamos modelando gozo y deleite cuando nos reunimos con los santos? ¿Cómo estamos modelando gozo y deleite cuando traemos a nuestros hijos a las Escrituras y les enseñamos, mira, Cristo es el bien mayor que podemos tener? Debemos arrepentirnos, hijo, mira, tú eres un pecador, tú necesitas de Cristo como tu papá. Búscalo. ¿Cómo estamos enseñando a nuestra familia? ¿Cómo le mostramos a nuestra esposa lo que vale Cristo para nosotros? Hermanos, debemos orar para que el Señor nos ayude a ser conocidos como los filipenses y no como los corintios, en medio de quienes Pablo se vio forzado a trabajar. Que en este sentido nosotros podamos decir, cuenten con nosotros siempre, cuenten con nosotros para que el Evangelio siga avanzando, porque para nosotros esto es lo más valioso y esto es donde mejor podemos manifestar nuestra generosidad. Confiemos en la provisión de Dios para nuestras necesidades. Hermanos, si usted está pasando una necesidad, usted es parte de esta iglesia. Yo quiero recordarle que el Señor es fiel. Pero Él será fiel para proveer lo que necesitamos, no lo que hay o lo que tenemos como un capricho, ¿no? Algunos piensan que Dios no es fiel porque no le da sus caprichos, pero tiene todo siempre lo que necesita. No pasa hambre,
puede vestirse, ¿no? Nadie acá tiene que recibir, a nadie se le tiene que dar un saco para poder entrar a la iglesia. Bendito Dios. Él es fiel, Él es bueno. Si aún tenemos solamente lo que necesitamos, podemos ser agradecidos. Y si el Señor nos da más, bueno, usémoslo bien. Si el Señor nos da más, démosle gloria a Dios con eso. Confiemos en la provisión. Él suple, hermano. Él suple. Él suple trabajo, Él suple lo que necesitamos. Pero si usted se queja porque el Señor no le da y el trabajo lo persigue, pero usted más rápido, usted también tiene que arrepentirse, porque nosotros somos llamados a trabajar y ser esforzados y ser valientes. De eso se trata la Escritura también. Así vive el cristiano, como alguien que honra a Dios también en la manera como trabaja. Y cuando ve fruto en la labor de estas manos, puede usarlo de manera adecuada, decirle: Señor, gloria a ti que siempre me das todas las cosas. Bendito sea el Señor. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor, por tu misericordia y tu perdón, Padre Celestial, rogando que nos ayudes, Señor, a poder perseverar y poder ser ayudados en la fe, Señor, a poder deleitarnos y gozarnos en lo bueno que eres tú, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro deleite, nuestro gozo y nuestro refugio, Señor. No nos dejes tener fuentes externas y diferentes a ti de contentamiento, Señor. Ayúdanos a recordar que todo lo podemos en ti, aún, Señor, lo que el mundo no entiende cómo es posible. Bendito sea, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor. Hoy te honramos y te damos gloria y honra a ti por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.